La casa que hornea el tiempo. Capítulo 1. Las 7:18. Madrid madruga a su propio ritmo. Primero crujen los frenos del primer autobús en la calle Alcalá, luego el aire húmedo deja que la luz de las farolas se disuelva, y finalmente el olor a bollos comienza a trepar por las rendijas de las panaderías. En un semisótano del barrio de Lavapiés, aquel miércoles de marzo debía arrancar como tantos otros, la nevera retumbando con un zumbido ronco, el radiador eléctrico intentando sin éxito espantar la humedad, dos cuencos mellados de avena soltando un vaho tímido sobre la mesa. Pero esa mañana Carmen Jiménez, recién llegada de su turno nocturno en el supermercado 24 horas, interrumpió la rutina, colocó junto al plato de su hijo un sobre de cartulina amarillenta, tan grueso que parecía latir. Procuró mostrarse serena, pero la chispa que le bailaba en los ojos la traicionaba. «Ábrelo, Elías», pidió, como quien sugiere beber un sorbo de agua. El muchacho rompió el sello. Del interior resbaló una hoja marfilada, ligeramente irisada, con un anagrama en relieve, tres iniciales entrelazadas, EGV, rodeaban una minúscula carátula de reloj. Bajo el escudo, con letra de otro siglo, se leía: «Al único descendiente vivo, Elena García Valverde lega la totalidad de sus bienes, incluida la finca sita en calle del Olmo número 17, Madrid Centro». Un edificio en plena capital resultaba menos verosímil que un dragón sobre Cibeles. Carmen explicó: Elena era hermana de su abuelo, telegrafista durante la Guerra Civil, y desde entonces sombra silenciosa en la familia. Ahora, al morir, dejaba todo a un chico al que jamás abrazó. 2 días después, madre e hijo se plantaron bajo la lluvia fina frente al número 17 de la calle del Olmo. Hiedra parda cubría los balcones, las ventanas alargadas vigilaban como ojos de profesora severa. Carmen giró una llave de bronce, pesada como un puñado de duros antiguos, y el cerrojo lanzó un clac que retumbó en el portal. Un soplo tibio, con fragancia de caramelo tostado, les acarició el rostro. En mitad del zaguán esperaba un reloj de péndulo, tan alto que rozaba la moldura del techo. Sus agujas, quietas, señalaban 7:18. Elías golpeó con cuidado el cristal, no hubo tic, ni tac, ni el más leve temblor. Y aún así, la casa no estaba muda, era como un acorde suspendido que aguarda el dedo del pianista. Atravesaron el comedor, donde la caoba brillaba con pulido impecable. En la cocina, pintada de un amarillo que desafiaba al cielo gris, Elías levantó la tapa de la panera y descubrió un pan todavía esponjoso. Encima de la encimera colgaba una pizarra con tiza blanca. Martes, pepinillos de Doña Balbina, añadir clavo. Jueves, crema de arce, no escatimar nata. Un relámpago sacudió los cristales emplomados, las bombillas titilaron, luego se afirmaron. Carmen lo atribuyó a la instalación antigua, Elías sintió, bajo la suela, un pulso que no era suyo. En el pasillo, el haz de su linterna señaló una unión extraña en la pared. Bastó empujar con los nudillos para que se abriese una puerta secreta. Descendieron por una escalera angosta hasta un sótano que parecía arrancado de una película en blanco y negro, cocina de carbón viva, bomba de agua manual, tarros con etiquetas azúcar, racionamiento. Colgado en la pared, un calendario proclamaba abril de 1943 y, sin embargo, la tinta olía a fresco. Con el corazón retumbando, Elías halló entre la radio de válvulas y la pared una tarjeta de receta. EGV, crema de arce, calentar la leche lentamente, sin atajos. Se la guardó en el bolsillo. De regreso, el autobús crujía sobre el asfalto mojado. Carmen hablaba de impuestos y herencias, mientras Elías acariciaba la cartulina preguntándose cómo podía seguir tierno un pan abandonado. Al día siguiente, ante una porción de pizza gomosa del instituto, Elías soltó la historia completa a Sofía Cortés, compañera que coleccionaba leyendas urbanas como otros sellos. Sus pupilas se agrandaban a cada revelación. «Encontraste un pliegue temporal», susurró. «Este sábado me enseñas la casa». El sábado, la llovizna no cedía. Nada más cerrarse la puerta del número 17, el color de las molduras se intensificó y el aire se llenó del olor a galletas de canela recién horneadas que antes no existía. Desde abajo llegaba un foxtrot, la radio brillaba aunque ningún cable la unía al enchufe. El asombro se transformó en sonrisa en los labios de Sofía. Entonces un fogonazo cortó la música. Los dos corrieron escaleras arriba justo cuando el papel pintado regresaba a su tono gris presente. Chorreando en el portal, Elías abrió su cuaderno y escribió a lápiz inclinado:
toma solo lo que seas capaz de honrar. Aquella noche, Carmen accedió a probar la receta. Permitió a su hijo encender el horno de carbón, las brasas parecían ansiosas. El sirope se mezcló con la nata, las yemas se tornaron crema dorada. Los recipientes de porcelana temblaron en baño María, mientras los truenos cruzaban el cielo de la ciudad. Al probar la primera cucharada, madre e hijo rieron y lloraron a la vez. Carmen degustaba una infancia que no recordaba, Elías sentía abrirse una puerta hacia algo aún sin nombre. Guardaron silencio sobre radios que cantan sin cable o calendarios rebeldes, algunas magias exigen cautela. Los martes la cocina se volvía abril de 1956, un jukebox en francés. Armarios turquesa. Cada tercer viernes saltaba a 1981, linóleo verde oliva. Un microondas naranja que zumbaba grave. Sofía cronometraba, cada pliegue duraba 117 minutos exactos, Elías describía sabores. La vainilla más profunda en el 56, el arce más vivo en el 43. Nadie más lo sabía. Con mantequilla del presente y jarabe del pasado hornearon galletas quebradizas. La vecina doña Balbina pidió una caja, luego otra. El dinero se guardaba en sobres, Carmen horneaba hasta el alba, Elías repartía en bicicleta, y los compradores decían que aquellas galletas sabían a paciencia. Pero el éxito tienta. En un pliegue 1961, Elías topó con botes de fresas liofilizadas, rojas como brasas. Imaginó barritas de avena y fruta inalterables al tiempo. Sofía clasificaba harinas arriba, Vespera aún no existía para dar la alarma. Elías tomó 2 botes. Las barritas volaron, y con ellas, surgió un rumor, un niño enfermo, dedos acusadores. La culpa llevó a Elías de regreso a 1961 para devolver las fresas intactas. Aquella noche confesó todo. Carmen impuso una ley, ningún sabor justifica un riesgo. Bajo la luz tenue del frigorífico, el chico anotó, pedir prestado con cuidado, etiquetar con verdad, jamás jugarse el presente por un antojo. El martes siguiente, mientras Carmen tamizaba harina y Sofía ajustaba el volumen del jukebox, un ruido distinto brotó del aparador. Un gatito tricolor, pequeño como un guante, resbaló entre los trapos. Un ojo ámbar, otro verde mar, en su collar de latón se leía Vesper/EGV. Se lanzó hacia el sótano y maulló 5 minutos justos antes de que la cocina volviera al siglo XXI. Así entendieron el nuevo reloj. Carmen aceptó al felino, para los ratones, y Vesper se adaptó como si el piso fuese suyo. Elías notó que el rabo del gato latía más rápido cuanto menos tiempo quedaba de pliegue. Apuntó la última línea, cuando Vesper avisa, escuchar sus bigotes. Así terminó, o empezó, la primera etapa de una historia donde una casa guarda los segundos como un horno guarda el calor. Y quienes se atreven a probarlos descubren que pueden durar toda una vida. Capítulo 2. Bigotes y chispas de miel. Mayo en Madrid nunca se decide. Un lunes reparte sol de patio andaluz y al día siguiente se descuelga con lluvia de norte. En el semisótano de Lavapiés, sin embargo, la incertidumbre se convirtió en costumbre. Cada tarde Carmen dejaba el delantal del supermercado. Se ataba un pañuelo en el cabello y hundía las manos en una masa que parecía un paisaje de nubes. Elías, con los deberes aún frescos en la mochila, verificaba que la vieja Ebro no pasara de 185. Sofía llegaba del instituto con sus cuadernos cuadriculados y probetas de aficionado, decidida a demostrar que la ciencia cabía en un bol de acero. Vesper, recién nombrado director de logística felina, desfilaba por la encimera oliendo cada ingrediente. Si el gato estornudaba, Elías sabía que la canela estaba rancia, si el bigote no temblaba, la levadura estaba dispuesta. Después de varias hornadas, el olor a canela se instaló en la escalera como un inquilino más. Los vecinos salían al rellano solo para respirar hondo. Doña Balbina, envuelta en bata floreada, se atrevió primero, preguntó si venderían 6 galletas, para una partida de brisca. Al domingo siguiente ya encargaba 30. Y entonces llegó la petición del coro de San Cayetano, 40 cajas para un té benéfico en la Latina. El horno pedía refuerzos. Saquemos la pastelería a la calle, propuso Elías, impulsivo, imaginando una terraza portátil bajo la sombra de los plátanos. El sábado siguiente, cuando aún chispeaba sobre los adoquines, plantaron una mesa plegable junto a la biblioteca de la calle Argumosa. Sobre los paquetes de papel craft relucía un sello violeta, Arcean Reloj.
Carmen cocinaba detrás, sonriendo a quien preguntara por el secreto. Elías ofrecía muestras. Sofía anotaba tiempos y temperaturas, y Vesper dormía en una caja de fruta, atrayendo a cada niño que pasaba. Para el mediodía, la mesa estaba vacía y el vecindario olía a victoria. La tercera semana, bajo una llovizna terca, se acercó una mujer con gabardina color mar. Probó un rollo, aspiró el aroma y se presentó, Maika Chen, del Departamento de Innovación Municipal. Dejó a Carmen un formulario salmón, Feria de Primavera del Retiro, expositores artesanos. Los ojos de Carmen brillaron, luego llegó la duda, licencias, inspecciones, alquiler de obrador. Aquella noche el número 17 de la calle del Olmo se abrió de par en par, como si hubiera estado escuchando. La cocina se transformó en un ático de 1952, cajas de madera con rótulos en tinta negra, planos de un carrito plegable diseñado para servir café en plena Gran Vía. En los márgenes, una nota de Elena, que las ruedas giren con cualquier cielo. Sofía consiguió un hueco en el taller de prototipos de la Escuela de Ingenieros Industriales. Durante 2 semanas serrín y canela se mezclaron en el aire. Vesper, desde una estantería, supervisaba el ensamblaje con un parpadeo soberano. Faltaba aún el talón de Aquiles, un grifo autónomo y un control de temperatura certificado. La casa esperó al 10 de mayo, cumpleaños que descubrieron en un cuaderno de Elena, para desdoblar un futuro reluciente. La cocina amaneció alumbrada por tubos de neón con la fecha 10 de mayo de 2043 flotando en verde. Sobre la mesa apareció una maleta cromada nanogrill UV, capaz de esterilizarse con luz, al lado. Un lavamanos plegable que exhalaba niebla plateada. Vesper no emitió juicio, dio media vuelta y se tumbó, como diciendo, asunto resuelto. Al cabo de una semana, el inspector de Sanidad, don Fermín Barba, termómetro colgado del bolsillo, clavó la sonda en el corazón de un rollo, 94,8. Declaró apto el equipo, se guardó un bollito, para el camino, y se fue. La feria de primavera abrió con cielo indeciso. Bajo el toldo celeste, el carrito, bautizado Carillón, ofrecía espirales brisa de mayo, masa esponjosa, jarabe de limón y miel, y un baño de arce que relucía hasta cuando el sol se escondía. Elías escribió con tiza, 10% de las ventas, ala infantil del Hospital Niño Jesús. A pocos metros, la multinacional Snack Nova hinchaba un limón gigante y repartía sus turbocitrobites marca registrada, tubos verdes con sabor a laboratorio. El director de marketing, Gregorio Duval, se peinaba el bigote mientras prometía, 4 veces la vitamina C, a todo el que escuchara. A la hora del Ángelus, Carillón agotó su primera tanda. Carmen notó que el parte meteorológico anunciaba 32 grados para el día siguiente. Una crema de mantequilla no sobreviviría. De camino a casa, Duval se les cruzó con sonrisa de lobo. Mañana el calor os derrite ese glaseado. Que la Virgen de Atocha os proteja de los inspectores. Elías apretó los dientes, Carmen se agarró al volante con un silencio que equivalía a un juramento. De madrugada regresaron al 17. El pliegue apareció distinto, 1965, color turquesa en las paredes y un ventilador girando sin enchufe. Sobre la mesa, un tarro de miel de la Alcarria y una tarjeta nueva. Si el verano aprieta, aligera la masa. La fórmula era evidente, sustituir la mantequilla por un sirope de miel, aceite de oliva y limón. Trabajaron hasta que los primeros vencejos rasgaron el cielo. Vesper marcó el final, cola como metrónomo, 5 minutos de margen. Con la última bandeja en manos de Carmen. La cocina volvió al siglo XXI. Al día siguiente, el retiro era un espejo caliente. El nuevo glaseado aguantó como un milagro. Duval, desesperado, ofrecía citrobites gratis a quien donara €1. Una influencer captó la mueca de un niño que escupía la golosina fosforita. El vídeo se tituló Almohadilla Lengua Verde y corrió por Madrid entero. La fila de Carillón dobló la esquina hacia la estatua del ángel caído. El inspector Barba reapareció con su termómetro, 29 grados dentro de la espiral. Aprobado. Maika Chen subió a un pequeño estrado, y entre aplausos, entregó a Carmen la cinta azul de la feria. La foto recorrió las redes, madre, hijo, amiga y un gato tricolor que parecía guiñar a la cámara. Cuando desmontaban, Elías vio el destello de una GoPro sobre la nanogrill, un YouTube husmeaba tornillos ajenos. Vesper voló literalmente desde el mostrador, plantándose en el hombro del curioso.
El chico, encantado con el gato guardián, cerró el vídeo con un maullido, y Elías aseguró la tapa sin ser visto. Aquella noche, solo una lámpara estaba encendida en el despacho de Elena. En el centro del escritorio, una carta con membrete de la Agencia Espacial Europea dirigida a Sofía. Invitación a la fase final del CANSAT, Toulouse, 15 de agosto. Al pie, una línea manuscrita: esperamos probar hasta dónde puede viajar una buena historia. Junto al sobre, una minúscula rueda de latón con 3 coordenadas, latitud, longitud y un número negativo imposible en la topografía de Madrid. Otro destino, susurró Sofía, tocando el metal. Elías abrió su cuaderno: el pan que se reparte sube más alto que el que se guarda. Vesper le dio un cabezazo leve. En la entrada, el péndulo del gran reloj dio un paso, tic-tac. Carmen sonrió: el tiempo, igual que una masa bien hidratada, estaba listo para su segunda fermentación. Capítulo 3. El pan que recuerda. Agosto amaneció despejado sobre Madrid, con un cielo tan límpido que las cúpulas parecían recién esmaltadas. En la calle Palma, a 2 pasos de la plaza de San Ildefonso, un local antiguo de muros gruesos despertaba con olor a barniz y masa madre. Sobre el dintel, letras caladas a fuego proclamaban Arcean Reloj, doraban al sol como una corteza recién salidita del horno. Detrás de los cristales, la penumbra olía a madera nueva, electricidad fresca y a ese perfume de especias que pega a los recuerdos como un sello de correos. Dentro, Carmen terminaba de alinear bandejas en las estanterías de haya. Cada roce de metal contra madera resonaba por la nave como una nota de órgano. Elías trajo 6 canastos de mimbre con los primeros espirales brisa de miel. Los colocó con gesto casi religioso, consciente del eco que se perdía hacia la bóveda. Sofía, subiendo y bajando una pequeña escalera, colgaba carteles escritos a pluma: bollos de azahar, pan de luna, roscón de cacao picante. Y Vesper, naturalmente, inspeccionó cada esquina antes de declararla apta al acurrucarse en una caja de cartón forrada con una toalla rayada. La gran Comtoise, transportada pieza a pieza desde el semisótano, presidía la sala al fondo, junto a un cuadro de azulejos. Marcaba todavía 7:18, pero aquella mañana el péndulo se aventuró a un ligero balanceo, como si tantease el aire nuevo. Elías contuvo el aliento al oír un tic tímido, luego llegó el tac, decidido, y supo que el local había aceptado su destino. A las 8 en punto, la verja se deslizó. Madrid, aún con legañas, envió a su primer explorador, un actor del teatro Lara de camino al ensayo, la voz ronca de taberna y abrigo gris que le sobraba al cuerpo. Pidió 2 espirales, para domar el verso, y, tras el primer bocado, se puso una mano en el corazón. Esto resucita hasta un monólogo de Lope. La frase salió en un directo improvisado que un estudiante subió a TikTok. Antes de las 10, la puerta ya sonaba como castañuelas, empleados del ayuntamiento en pausa de café, un motorista de reparto que se llevó 3 bollos de azahar, para el barrio entero, turistas que husmeaban el aroma como sabuesos elegantes. Carmen, tras el mostrador, atendía con sonrisa que mezclaba nervios y orgullo. Sofía giraba y giraba la nanobril, anotando temperaturas. Vesper posaba en la vitrina con dignidad de esfinge, moviendo apenas la punta de la cola. A media mañana llegó la reportera de Madrid Directo con un cámara que rodaba incluso la respiración. Sofía, manchada de harina hasta las cejas, contestó más de lo que preguntaban. Carmen se sonrojó al oírse decir que el secreto es dejar que la masa escuche al reloj, y Vesper, oportunista, saltó al hombro de la reportera en directo, consiguiendo 1 millón de visualizaciones en cuestión de horas. El gato ronroneó al micrófono, y la periodista lo bautizó en antena, el cronomiau del horno. La cola llegó a la esquina de la calle Velarde antes de las 12. Elías iba sacando bandejas una detrás de otra, hasta que notó un bigote muy familiar asomando por la puerta. Era el inspector Fermín Barba, termómetro en funda de cuero, libreta bajo el brazo. Entró sin pedir turno, eligió un pan de luna al azar, lo partió con su cuchillo plegable y hundió la sonda. 29,8 en el centro, impecable, dictaminó. Y bajó la voz: ¿les quedará alguno para la guardia de noche? Carmen le cedió una bolsa con una sonrisa cómplice que había aprendido en el viejo mercado. El inspector respondió con una reverencia mínima y desapareció, dejando en el aire un olorcillo a seguridad aprobada. Al caer la tarde, el mostrador mostraba estantes vacíos salpicados de migas doradas.
Las luces anaranjadas de Malasaña empezaban a florecer sobre las fachadas cuando Elías giró el cartel a cerrado. Los tres quedaron inmóviles, como si esperaran un aplauso invisible. Entonces la Comtoise, que toda la jornada había tic-taqueado suave, lanzó un carrillón que retumbó en la panza de las paredes, un carrillón tan ancho que pareció doblar el aire. Sofía, todavía con el cuaderno bajo el brazo, abrió la tapa secreta del reloj y halló dentro una pieza nueva, un engranaje de latón satinado, más pequeño que una moneda de 2 euros, con 3 números grabados. 2 correspondían a la latitud y longitud de Toulouse, lo supo al instante. El tercero era una altitud que empezaba por 12.000. Tosió una carcajada nerviosa. El reloj nos da coordenadas de crucero, susurró. 12.000 metros, casi donde vuelan los aviones. Carmen imaginó, por un momento, una bandeja de bollos flotando en la bodega de un Airbus. Elías, en cambio, pensó en el pliegue temporal como un pasadizo infinito con escaleras que suben más allá de las nubes. Miró a Vesper, el gato parpadeó lento, como quien confirma sin hablar. En su libreta, Elías anotó: cuando el tiempo se pone alas, la harina aprende el mapa del viento. Luego los tres encendieron los hornos otra vez. Quedaba mucho que amasar antes de que el reloj volviera a marcar las 7:18, y quizá, con suerte, un nuevo pliegue aguardaba al otro lado de esa hora exacta. El siguiente amanecer trajo correo inesperado, un sobreconsello de la ESA y el escudo de Toulouse. Invitaban a Sofía a un taller previo al lanzamiento final, donde los equipos europeos compartirían prototipos. Se requería mostrar la robustez de cada satélite, con modelo comestible incluido, si correspondía a la narrativa del proyecto. Carmen leyó en voz alta y soltó una carcajada. Piden pan espacial. Muchachos, creo que quieren nuestra Miche orbital. Elías ya lo estaba viendo, una hogaza ligera, envasada al vacío, que sobreviviera a 100 grados positivos y a 40 negativos, enriquecida con miel para soportar la resequedad de la estratosfera. Sofía se mordió el pulgar, calculando proporciones. Vesper bostezó tan grande que casi se tragó el futuro. En el silencio posterior, la Comtoise latió firme, segura de que el tiempo, que había aprendido a oler a canela, llevaba ahora prisa por levantarse. Capítulo 4. Pan por encima de las nubes. El 15 de agosto despuntó casi transparente sobre el aeropuerto de Torrejón. La pista, aún fría, despedía un vaho pardo que se deshacía a la altura de las rodillas. Una furgoneta alquilada rodaba despacio por la vía de servicio. Carmen, en el asiento del copiloto, abrazaba un cesto forrado de lino, dentro, un pan trenzado, miel de la Alcarria, harina recia, toque de sirope de arce, esperaba su destino poco corriente. Sofía sostenía la tableta donde parpadeaba el plan de vuelo del Kansat Chrono 1. Mientras Elías guiaba el volante con un cosquilleo tempranero que no era nervios sino reverencia. Vesper roncaba en su transportín, cada tanto un bigote golpeaba la rejilla, como si soñara con perseguir paracaídas. La Comtoise, protegida en el maletero bajo cómodas mantas, marcaba todavía las 7:18. Elías miraba el reloj digital del salpicadero, 7:12, y se preguntaba si ambos instantes cruzarían la misma puerta en algún punto del cielo. El hangar de lanzamientos académicos lo recibió con un olor a resina caliente y metal fotograbado. En su interior, una veintena de alumnos de ingeniería ajustaban tornillos que brillaban como lunas diminutas, otros conectaban cables delgados que recordaban venas de mercurio. Sobre una mesa, el cohete pedagógico Hércules descansaba bajo lona blanca, no llegaba a 4 metros, pero en él se concentraban meses de desvelo de media Europa. El técnico responsable, un gallego llamado Mauro que hablaba con la cadencia de quien ha contado olas toda la vida, comprobó el satélite de Sofía como un maestro de orfebres. Dentro de la carcasa de aluminio se acurrucaban los tubos de vacío de 1952, 3 sensores de presión, un microcontrolador, baterías de litio, y sujeto con tiras de teflón, el pequeño pan espacial, 120 gramos de promesa, sellados al vacío. Resistirá hasta los 100 grados positivos y 40 bajo cero, aseguraba la ficha técnica. Mauro levantó una ceja, divertido. Pan de altura, ¿eh? Pues ojalá no se quede sin levadura. Sofía sonrió sin despegar los labios, sabía que la levadura, como las historias, solo deja de actuar cuando nadie la escucha. A las 9, el cielo se había sacudido la bruma. El sol no era aún el martillo de mediodía, brillaba lo justo para que la plataforma de lanzamiento reverberase.
Carmen se apartó un mechón rebelde, se ajustó el pañuelo y deslizó la tapa de la cesta. El pan seguía intacto, corteza mate, apenas un susurro de anís escapando. Elías apretó el botón de armado del emisor y un LED azul se encendió, el latido electrónico del pliegue pasado latía ahora en presente. Sofía dio 2 golpecitos en la piel metálica del Kansat. Que tu señal cruce las rutas aéreas, murmuró, y regrese a casa sin una migaja de menos. La cuenta atrás empezó a vocearse por megafonía. Vesper, recién liberado con un arnés ridículo, clavó las uñas en los brazos de Carmen al rugir el 10. El 8 vibró en los tachones de la Comtoise, el 5 hizo que el carrete del paracaídas crujiera. A 3, el viento inclinó las hierbas amarillentas junto a la pista. En 0, el motor sólido vomitó una llamarada blanca, Hércules se desprendió de la tierra y ascendió con un bramido que fue trueno, luego corredera, luego siseo. En la pantalla de seguimiento, la telemetría dibujaba una raya vertical perfecta. 3.500 metros. 4.900. El sol, ya alto, se reflejaba en la cofia justo cuando se abrió en 2 pétalos. Crono 1 se deslizó hacia el azul profundo, desplegó un paracaídas crema y empezó a latir con una señal clara que los altavoces tradujeron en un bip estremecedor. Carmen apretó la mano de Sofía sin soltarla. Elías sostenía el receptor y susurraba datos: temperatura interior, 42, presión, 750 hectopascales, el pan va bien. Un técnico francés silbó de admiración, nunca había oído a nadie monitorizar una hogaza a esas cotas. Cuando el paracaídas rompió la capa de calor y se dejó llevar por el viento, sobrevoló un campo de girasoles que giraban la mirada hacia él como a un sol recién parido. Elías corrió tras la sombra blanca, Mauro le gritó coordenadas desde la tablet. El olor de la tierra tostada se mezcló con adrenalina y exhalaciones de pino. El contenedor se posó con un suspiro. Elías, jadeante, lo alcanzó, palmeando la carcasa con cuidado. El pan estaba allí, redondo, casi tibio, la corteza mostraba un leve craquelado más hermoso que cualquier barniz. Sofía lo vio y se permitió un grito que quedó difuso en el viento alto. Entero. Entero y oliendo a cuenta regresiva. Al caer la tarde regresaron por la A2. El horizonte despedía tonos magentas que parecían limitados para las postales. Vesper, exhausto, cabeceaba en brazos de Carmen. Sofía repasaba una lluvia de notificaciones en redes, periodistas, chefs de vanguardia, un astronauta jubilado enviando pulgares arriba. Elías conducía con el sentido de la dirección afilado por la proeza, pero su pensamiento navegaba más lejos. ¿Qué pasaría si el reloj indicaba otra coordenada, todavía más alta? En cuanto aparcaron frente a la panadería, se toparon con un corrillo de vecinos, curiosos y clientes fieles. La noticia se había esparcido antes que el aroma de la canela. Sacaron el pan de su bolsa térmica, una bruma ligera escapó al contacto con el aire madrileño. Hubo un silencio reverente antes de que Carmen cortara la primera rebanada. La gente la probó como quien besa una reliquia. Algunos confirmaron que sabía a cielo limpio, otros a infancia de pueblo, uno a puro milagro. Al fondo, el reloj dio un golpe seco, de su puerta oculta cayó una moneda de latón, quizá idéntica a la que antiguamente se usaba para activar los autómatas del retiro. Marcaba 3 cifras diminutas, 2 concordaban con las coordenadas de Baikonur y la tercera apuntaba a 340 kilómetros. Carmen la sostuvo entre dedos harineros, Sofía y Elías intercambiaron una mirada donde se mezclaban sudor, incredulidad y algo parecido a vértigo. Vesper olió la chapa, estornudó y lamió el bigote como si celebrara un chiste interno. Elías tomó su cuaderno, humedeció la punta del bolígrafo y escribió al pie de todas las reglas. El pan que se atreve a flotar enseña al tiempo a ser ligero. Próxima parada, silencio orbital. Carmen apagó los hornos, Sofía guardó el engranaje de latón junto al tarro de miel del 65 y el reloj, satisfecho, volvió 2 veces a su tic-tac perfecto, uno por el pan, otro por el camino que aún no se ve, entre constelaciones que quizá también huelan a azúcar tostado. Así concluye la primera crónica de Arcean Reloj, una casa que pliega minutos, un gato que marca las horas y 3 panaderos que ya no temen que el futuro les suba la masa, al contrario, piensan espolvorearlo con harina, meterlo al horno y regalar la mitad a quien se atreva a soñar tan alto como ellos.